existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si no estamos juntos ya dejamos de ser este montón, como está claro, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Con un par de aclaraciones. Primero, feliz Día de la Independencia. Qué bueno celebrar la patria, los colores de la bandera, los sueños de un país mejor. Qué lástima Milei, el presidente de la nación, que argumentando que había niebla, no fue al acto del 9 de julio en Tucumán, cuando todos sabemos que no fue porque había un vacío en su derredor de aquellos que un año antes los gobernadores de la provincia les habían firmado un cheque en blanco y que ahora están arrepentidos o hacen como que. Como quiera que fuese, no es nuestro tema Milei en el Día de la Independencia. Aquel que pregona las ideas de la dependencia no podría ser jamás el centro de esta escena. En ese sentido, quizás mejor que ni haya ido a Tucumán. ¿Para qué? Si todo se nota. Nosotros de 14 a 16, aquí en la M530 Somos Radio, les proponemos un pacto de imaginaciones. Y hoy es un día especialísimo, tanto por el aniversario de la independencia, el 9 de julio de 1816, aquellos hombres que se juramentaron ser parte de un sueño que ignoraban, una patria que todavía no tenía nombre, que no se llamaría hasta muchos años después la Argentina, y que dubitaron mucho hasta llegar a ese momento, e incluso hizo falta que el general don José de San Martín expoliara un montón para que fueran y firmaran el acta de la independencia. Desde siempre, desde entonces, desde 1810 en adelante, están los que quieren y dicen y hacen, y están los que dicen pero no quieren y por ende no hacen. Y ese pacto de imaginación que proponemos, Eve Bonafini decía que cuando lo pensamos bien la radio nos funciona en el teatro de la mente, incluye que les propongamos un vuelo. Hoy este vuelo tiene un destino directo, la evocación de Mercedes Sosa a 90 años de su nacimiento allí, en San Miguel de Tucumán. Ya ven cómo hay un montón de coordenadas que confluyen. Pero al mismo tiempo, a esta hora está citado un banderazo, un acto que parte de la consigna Cristina Libre en el Parque Lezama, donde ya hubo hace poquitas semanas otra concentración de apoyo a la expresidenta de la Nación, presa en su domicilio a pocas cuadras de allí, en el barrio de Constitución. Cristina va a hacer uso de la palabra mediante WhatsApp a lo largo del acto, en que además va a haber un montón de cantores muy relacionados también con la historia de Mercedes Sosa, entre ellos Teresa Parodi y Peteco Carabajal, pero no son los únicos de la nómina. Así que hay un montón de coordenadas que convergen en este día. Tendremos ahí en el Parque Lezama a dos compañeros de la radio, a Martín Suárez y a Marina Glesser, para que nos reporten un poco, y en el momento en que hable Cristina, escucharemos también a Cristina. Si eso toca en nuestro horario o si está fuera de nuestro horario, ocurrirá inexorablemente. Hablando con Bebe Ponti esta semana, que le dedicamos a Mercedes un montón de espacios por cuestiones obvias, por la preponderancia de su figura, planteamos aquí que tal vez de las columnas, de los pilares de la música popular argentina de todos los tiempos, Carlos Gardel, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, ocupen junto a Astor Piazzolla lugares esenciales y centrales. Con las diferencias del caso, en ese hipotético respaldo del Olimpo de la cultura argentina, en esas columnas centrales, la única mujer es Mercedes Sosa. Y por otra parte, Mercedes no compuso como Piazzolla, como Atahualpa Yupanqui o como Carlos Gardel, sino que se limitó a cantar. Ahora, cuando decimos se limitó a cantar, es cómo cantó Mercedes lo que cantó. Cantó con fundamento, no cantó por cantar. Sufrió en su propio cuerpo, en su psiquis y en su vida el castigo por hacerlo. Y sin embargo, nunca abandonó las banderas. No solo nunca dejó de cantar, sino que nunca dejó de cantar con fundamento. Nunca dejó de pensar que se debía a sí mismo explicaciones si hubiese caído en lo trivial. Nunca lo hizo. Y iluminó, si lo pensamos bien, la escena de la música popular argentina. La hirió, la llenó de otros elementos, desde el punto de vista de
el empoderamiento femenino, fue la primera gran figura empoderada en serio en un ámbito muy grande, donde eso era muy difícil. Y la verdad que se hizo cargo de todo. Incluso de ser portadora de una ternura, de una emocionalidad, de un contacto con su público y con su entorno. Mercedes era brava en muchos casos, poblada de gestos y matices. Un día Teresa Parodi fue a visitarla en las horas finales de la vida de Mercedes Sosa en su casa. Portaba una enfermedad, estaba postrada, no se iba a levantar más de la cama. Y mientras esperaba que la atendieran en la cama Mercedes Sosa, en la cama del final de sus horas, escuchó que con su hijo, su único hijo, Fabián Matus, cantaba una canción que Mercedes nunca había grabado. Esa canción es una vieja canción de Caetano Veloso, que apareció en un disco de hace 44 años, al final de todo el disco. Y parece una canción chiquitita así en el repertorio grande de Caetano Veloso, que admiraba a Mercedes lo admiraban, grabaron juntos, actuaron juntos durante su exilio y después también. En el disco Mercedes Florecida, un disco trabajado por Popi Spatoco, su productor, junto a un montón de figuras, rindiéndole un homenaje, se escucha una versión de esa canción en que están las voces de Mercedes, de Fabián y de los dos nietos de Mercedes, de Aracelis Matus, Agustín Matus. Alguien cantando lejos de aquí. Alguien cantando lejos, lejos. Alguien cantando mucho. Alguien cantando bien. Alguien cantando es lindo de oír. Madre e hijo. Alguien cantando alguna canción. La voz de alguien en esa inmensidad. La voz de alguien que canta. Alguien que canta como para nadie. La voz de alguien cuando viene del corazón, de quien mantiene toda la pureza de la naturaleza, donde no hay pecado ni perdón. A lo largo del programa no quiero prometerlo todo. Tendremos con nosotros a Liliana Herrero, a Victoria Birchner, a Facundo Ramírez, a Manu Sija, a Peteco Carabajal, entre otros nombres, para homenajear, hablar y pensar a Mercedes Sosa. En este caso, una demostración maravillosa de cómo la técnica puesta al servicio del arte. Son 4 voces separadas, unidas en una sola grabación, las voces editadas, mejoradas, los teclados grabados aparte, etcétera, etcétera, etcétera. Un proyecto en que la tecnología juega un papel importante, pero nos permite estos 2 minutos de gloria artística. El pequeño detalle, no las canciones enormes como Castillos, construcciones que Mercedes La Pucha se interpretó y cómo interpretó y signó para siempre, sino también el detalle, la caricia, el beso, la pequeña canción que se convierte en obra maestra. Mercedes no era una cantante,
era una cantora. La diferencia, el cantante tiene la técnica y sabe cómo hacerlo, la cantora tiene las respuestas y las preguntas, tiene los porqués y debe proceder. Siempre decimos, a Pavarotti lo identificamos como un cantante, alguien con una técnica suprema. Mercedes la tenía, vaya si la tenía, y la precisó y la mejoró. Pero un cantor, si se calla el cantor, calla la vida. Tiene en sí una representación, sabe que tiene un instrumento que debe poner al servicio no solo de la canción, sino de los intereses de su sociedad. Mercedes se pensaba así, como alguien que tenía el deber de reflejar, de representar y de conmover a gente que si no, no estaba representada. Una cantora popular, una cantora que pretende reflejar en su canto todo lo que sueñan los poetas y los músicos del continente. Una cantora que le cuesta mucho realmente poder reflejar al continente nuestro. Pienso que un artista popular debe diariamente, cotidianamente, ser responsable de ese título de cantor popular, que significa no tan solo cantar con una bella o más o menos bella voz, sino tener cosas mucho más profundas, estudios más profundos de literatura, el estudio de la vida misma. El artista es un hombre que vive en este mundo sufriendo las mismas cosas que sufren todos, un poco más holgada su vida, pero de ninguna manera puede olvidar de que hay gente de que le cuesta mucho vivir. Tuve la suerte personal de tener una relación con Mercedes Sosa que duró medio siglo. ¿Por qué duró medio siglo? Esta foto que está aquí, que estamos compartiendo, es de 1969, se las cuento a los oyentes de radios, en el Centro Cultural Israelita de Mendoza. Hay una señora tocando una guitarra sentada en el piso vestida de negro, esa señora es Mercedes Sosa. Hay un grupo de chicos y de madres en su derredor. Hay un chico que mira la cámara. Es el único que mira la cámara, ese chico que mira la cámara soy yo. Cuando era un pibito, a lo mejor me alertó, a lo mejor la cámara era de alguien de mi familia, no recuerdo la situación, pero sí recuerdo que Mercedes y mis padres habían sido amigos desde que Mercedes en 1957 llegó a Mendoza, que Mercedes Sosa y mi madre, que se llamaba Perla, quedaron embarazadas con unas semanitas de diferencia, de tal manera que a fin del año 58, en octubre, nació Fabián y en noviembre nací yo, que fueron madres que maternaron juntas durante muchos años iniciales. Después Mercedes partió y vino a vivir a Buenos Aires. La segunda foto que publiqué hoy en mis redes sociales en Instagram es del regreso de Mercedes Sosa a la Argentina en 1981. Ahí yo ya era un veinteañero y trabajaba de periodista. Y en la gira nacional, aquel retorno no fue solo los conciertos en el Ópero, sino una gira nacional, en la que se rodaba además una película dirigida por Ricardo Guglicher. En la conferencia de prensa en Mendoza, cuando Mercedes me vio, me llamó, me pidió que me sentara al lado suyo, me tocó. Nos tocamos mucho, nos abrazamos, nos dimos besos postergados durante mucho tiempo y se complacía en contarle a otros periodistas que estaban ahí presentes cosas de mi infancia que yo mismo desconocía, porque además ella estaba eufórica en ese momento de la vida. La tercera de las fotos que estoy compartiendo en las redes sociales, que compartí hoy en Instagram concretamente, después de ver que todo el mundo hacía lo propio, diciendo yo voy a poner 3 solamente de un montón más grande, es en su casa en los años 90, en la casa de Mercedes había un piano a un costado, y a lo mejor solo para la foto. Yo toqué el piano para que Mercedes cantara un poquito, solo para la foto, seguramente era una entrevista o para el diario Clarín o para el diario Página 12, creo que para el diario Clarín. De todas maneras, las fotos pueden ser la nada misma, pueden ser la representación de un momento que se elabora o pueden contener historias mucho más profundas. Le vamos a preguntar, nos grabó un audio a Liliana Herrero, ¿qué significa a 90 años de su nacimiento Mercedes Sosa? Hola, soy Liliana Herrero. Bueno, el 9 de julio Mercedes Sosa hubiera cumplido 90 años. Aún parece increíble que no esté. Yo la recuerdo permanentemente, su voz, sus pensamientos, sus reflexiones, y tenía muchísimo humor.
Eso a mí siempre me pareció extraordinario en ella, ¿no? Y contaba anécdotas que uno le parecían increíbles que le hubieran ocurrido a ella. Una vez me contó que fue a cantar a una prisión y que estaba tan nerviosa por ir a cantar a una prisión que cuando ella subió al escenario y ya estaban todos los presos ahí para escucharla, lo primero que se le ocurrió fue decirles: buenas noches, señores presos, gracias por venir. A mí me parece extraordinario, nunca me voy a olvidar de cómo nos reímos cuando me contó esa anécdota. Ella misma se reía, era muy graciosa y bueno, y además de decirles gracias por venir, era extraordinariamente gracioso. Recuerdo eso y muchas cosas más, pero muchas charlas maravillosas en relación al canto, en relación a elegir el repertorio, a cómo estar en el escenario, a no temerle a determinados escenarios, a hacer lo más feliz que se pudiera cantando. Y eso, bueno, para mí fue muy importante. Siempre pienso en eso cuando voy a algún lado a cantar. Pero bueno, la extraño mucho, la seguiré extrañando y hubiera sido magnífico que estuviera en estos tiempos oscuros y aciagos. Un abrazo. Gracias, Liliana. De cantora, la canción que combina los talentos de Fito Páez, Liliana Herrero y Mercedes Sosa. En un ratito va a hablar Cristina Fernández de Kirchner por WhatsApp a la multitud que se va a dar cita con una bandera argentina en la mano. Es la consigna en el Parque Lezama. Estoy recordando que en la asunción de la primera presidencia de Cristina, al final del acto público en la Plaza de Mayo repleta, entre muchos artistas que cantaron, cantó Mercedes Sosa. Compartimos en el streaming de la radio una foto ahora de Cristina y Mercedes, una foto muy cariñosa. Mercedes, que era chiquitita de tamaño y, como se sabe, robusta de cuerpo, solía relacionarse en el abrazo, en el encuentro, poniendo su cabeza sobre el pecho o sobre el hombro de las personas como una señal de mucho afecto. Mercedes no abrazaba de costado, abrazaba siempre de frente y, si podía, se cobijaba en el pecho del otro. La madre, la Pachamama, la tierra convertida en una potencia femenina, tenía en Mercedes una expresión cabal. Y su relación con el peronismo era muy fuerte. Sus padres, su papá era un obrero de la zafra, viajaron a Buenos Aires el 17 de octubre de 1950 en tren, cuando Mercedes tenía 15, y ella aprovechó la ausencia paterna para ir a cantar a una radio. Cantó por primera vez en radio el 17 de octubre de 1950. Cuando su padre se enteró, se había cambiado el nombre para cantar en radio, se había puesto Gladys Osorio, le dio una filípica. Le dijo: ¿le parece que una chica decente y bien criada tiene que andar cantando por ahí en la radio? A los 21, Mercedes se escapó de Tucumán con Oscar Matus y fue a vivir a Mendoza. Cuando uno conoce la biografía, estamos compartiendo ahora en la asunción de Cristina la foto de Cristina cantando con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner a su izquierda, emocionados y contentos. Así que verán cuántos elementos confluyen, como si se tratara de una película con un guionista inspirado en esta circunstancia, en esta tarde a las 14:26. Martín Suárez, ¿estás en el Parque Lezama, en el bandorazo de festejo del Día de la Independencia? Así es, Carlos, se escucha de fondo la música en la previa a lo que va a ser la presentación de las primeras bandas. Van a empezar a tocar varias bandas invitadas y van a cerrar, obviamente, Peteco Carabajal y Teresa Parodi, ¿no? Pero falta mucho para el cierre, esto recién arranca, venimos muy temprano,
para recorrer la zona, estaba vacía, pero había gente en las gradas, ya más o menos 11:15, 11:30, ahora está lleno, no se puede caminar. Hay algunos espacios en blanco, pero es donde están las parrillas, para que tengas una idea. Y bueno, todo te invita, ¿no? La música, la samba, folclore, pasaron cumbia también, algo de rock, y el olorcito a choripán que nos acompaña también en esta tarde. Estamos en vivo para M530, la radio de las madres. Bueno, ¿por qué hay que estar acá? Por las políticas que llevó a cabo Cristina, por la confianza que nos da Cristina y su política, por el rechazo del ajuste de Milei, por las políticas que está llevando a cabo Milei en contra total, y porque Cristina tiene que estar libre. Y te viniste con la familia, ¿no? La familia. ¿De dónde? ¿De acá? ¿De qué barrio? La Plata. En La Plata, bien, tenés un camino. Un camino. Bueno, gracias. ¿Tu nombre? Vía peronista. Natalia. Natalia, gracias. Bueno, y seguimos caminando. Mirá quién nos encontramos por acá. Lo tenemos al diputado electo, Pitu Salvatierra. Bueno, ¿cómo te va, Pitu? ¿Por qué hay que estar acá, Pitu? Decirle a la gente algo que está escuchando, a aquellos que no pudieron venir al Parque Lezama hoy. Bueno, hay que estar acá primeramente para dejar en claro de que en este día de la independencia no nos olvidamos de Cristina. No es una independencia completa si vos tenés a la principal opositora al gobierno encarcelada injustamente. No es una independencia total si vos tenés un gobierno que todos los días acciona en contra de las mayorías populares, quitándole derechos a aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, vos asumís el 10 de diciembre, ¿no? Este 10 de diciembre. Está jodida la mano en la ciudad de Buenos Aires, amigo, te digo. Yo tengo mucha expectativa y mucha esperanza. Vamos a hacer el bloque, la primera minoría, y creo que la composición legislativa por primera vez en 13 años en la ciudad de Buenos Aires te da la posibilidad de tejer algunas alianzas como para impulsar algunas leyes interesantes que me parecen importantes para la ciudad de Buenos Aires impulsar, como por ejemplo el acceso a la vivienda, el derecho, prioridad, ¿no? Recuperar el rol social de la vivienda, ¿no? De la casa. ¿Cuál es el rol de la casa si no es el que gente vive adentro? ¿Qué familia vive adentro? Entonces no podemos permitir tener una ciudad con 12.000 personas en situación de calle y con más de 200.000 unidades sin salir al mercado. Estamos en un barrio donde se ve, ¿no? A simple vista, la gente en situación de calle, durmiendo ahora inclusive. Sí, es la hora en la que mejor puede dormir, porque el sol le pega, el calor. Es evidente que el deterioro de la sociedad se manifiesta en el bajo de la baja del consumo. Vos vas a los centros comerciales, a los lugares en donde estaba abarrotado de gente hace 2 años, hoy no hay nadie, los comercios cierran, echan a sus empleados, lo ves en la gente en situación de calle triplicada, lo ves en el esfuerzo que hacen los jubilados para lograr llegar a fin de mes y elegir entre comer o comprar su remedio, lo ves en las personas con discapacidades luchando por su derecho para conservar, por ejemplo, por lo menos el transporte a los lugares donde tienen actividades de estas personas. Lo ves en cada lugar donde vos posás tu mirada. Gracias, Pitu. Por favor, Pitu Salvatierra, diputado de la ciudad de Buenos Aires electo, que asume este 10 de diciembre, presente aquí, mezclado, como uno más, como debe ser, entre la gente, entre el pueblo. Vemos una murga por acá, a ver, ¿para qué va a hacer? Ya te digo, Carlos, Chicos, estamos en vivo para M530, la radio de las madres. ¿Qué murgas son? Somos un grupo de murgas, somos todos distintas murgas. ¿Cuántas murgas hay acá? Acá tenés 1, 2, 3, 4, 6. ¿Vos, por ejemplo, de dónde? Yo de Inconscientes de Almagro. ¿Vos? Impresentables de Flores. ¿Cuál es tu nombre? Laura. ¿Y el tuyo? Nico, auténtico rayado de Lugano. Bien, van a hacer un espectáculo también todo, ¿no? Ya arrancan, gracias chicos. Bueno, ahí arranca el espectáculo, ahí arranca la jornada. Aquí en el aire de la 530 Somos Radio vamos a compartir también parte de todo lo que se vive acá, las banderas en el aire flameando, la gente muy contenta, bailando también en la pista principal de este anfiteatro histórico del Parque Lezama. Es toda una fiesta, como debe ser, un 9 de julio que hay que festejar más aún cuando tenemos un gobierno enemigo que lo quiere sepultar, ¿no? Sin lugar a dudas. Martín, gracias, abrazo enorme. Abrazo, Carlos. Martín Suárez del Parque Lezama. Estamos compartiendo en el streaming de la radio imágenes también desde el lugar. Mercedes Sosa y sus padres y el hambre. He tenido la suerte de tener unos padres maravillosos y eso hace que uno no tenga nada más que
la angustia que nos producía el hambre y lo que sufría, verla sufrir a mi mamá. Nos llevaba al Parque 9 de Julio para que no sintamos olor a comida, porque nos moríamos de hambre a la noche realmente. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por estar conmigo una vez más. Gracias. La última gira de Mercedes Sosa por Europa. Material incluido en un disco publicado tras su partida de este mundo. Romperá la tarde mi voz. Mercedes canta desde una edad completamente diferente uno de los primeros éxitos de su trayectoria en los 60, Samba para no morir. Voy quedándome sola al final, muerta de sed, harta de andar, pero sigo creciendo en el sol. Quiero decir con los matices de esta versión en vivo, una cosa es cantar una canción así, Samba para no morir, pensando que sí, uno va a morir, pero que volverá en el árbol, en el hijo, en la canción, cuando se tiene 30 y queda todo el tiempo por delante y todo el mundo se siente invulnerable. Al quemarse en el cielo la luz del día. Y otra cosa es, ¿qué significó? Ahí la vamos a evocar en nuestros corazones y vamos a tratar de aferrarnos a esta bandera inmensa de legado que ha dejado Mercedes, y que hoy más que nunca creo que hay que retomar. Nosotros debemos hacer honor a este legado, y sobre todo un día como hoy, ¿no? Es verdad. Cantaste en la puerta de la casa de Cristina hace 2 semanas. Así, ahí anduve mezclado con mucha gente. Muy lindo estado. Sí. ¿Qué paralelo estamos compartiendo en el streaming de la radio? Una foto de Cristina con Mercedes Sosa en la asunción de Cristina. ¿Qué paralelo haces entre ambas mujeres, entre Cristina y Mercedes? Y bueno, la valentía y el compromiso con nuestra patria. Desde un movimiento que siempre ha sido desde el medio lo más ampliamente para abajo que se pueda en la historia. ¿En qué lugar estás ahora, Peteco? ¿Tenés que cantar en el Parque Lezama en un rato? Sí, estoy yendo para allá. Es lindo. La última vez que nos vimos en persona nos encontramos en Cosquín, detrás del escenario, ¿no? Sí. Este año. Cuántas historias, ¿no? En medio de la multitud, que es lindo contarlo. Una persona que cuando subió a ese escenario tenía 50.000 personas y 500.000 mirándolos por televisión, adorándolo, y que abajo estaba tomando un café como cualquiera. Ese es Peteco Carabajal. Si hubiese que hablar de la generosidad de Mercedes Peteco, vos por ahí serías un gran testigo, ¿no? Sí, totalmente. Ella ha sido generosa aún sin que yo me comunicara con ella o de alguna manera buscara alguna cosa de su generosidad, porque ha empezado a grabar canciones mías y nosotros no teníamos una relación. Ella estaba en Europa, había venido para el concierto del año 81, y creo que ese concierto ha sido la apertura inicial y total para todos nosotros, para todos los movimientos, ¿no? Sea rock, sea folclore, lo que venga, tango, todo se ha unido con ella. Entonces, a partir de ahí, ¿sabes quién me ha llevado a la casa de Mercedes? León Gieco. Un día me habló y me dice, vamos a lo de Mercedes hoy. Y no sé, le digo, no me ha invitado ella. Vamos, te lleve, vení conmigo, me dice. Y bueno, he ido con León, y a ella le gustaba hacer este tipo de reuniones, donde congregaba de pronto a periodistas, a compañeros artistas, gente de
del arte, ¿no? Y bueno, ahí estábamos y en un momento se ha armado la guitarreada, la cantada, y yo he cantado Las manos de mi madre, que era nueva, y ha sido ahí nomás la agarraron, ¿me entiendes? La hizo propia, como a veces La hacía. he cantado varias veces esa noche, sí. Como a veces hacía, ¿no? Y después te ayudó a viajar a Europa. Sí, también, porque yo necesitaba, se me había puesto que iba a ir a ver a mi hijo, que había localizado después de 6 años un destino que era Nairobi. Estaban en Nairobi. Entonces digo, tengo que ir a Nairobi, no puedo dejar pasar más. Ya habían estado en la India y ahí se había ido con la mamá a Nairobi. Entonces se me ocurrió a mí decirle a Mercedes, porque sabía que venía una gira de ella a Europa, decirle si me acercaba a Europa, y de ahí iba a ser para mí un poco más fácil. A lo mejor yo me imaginaba así, iba a ser más fácil llegarme ahí al toque, ¿no? En un avión, como he sacado un avión charter de 21 días desde Ámsterdam directo a allá, Nairobi. Entonces ella me ha ayudado. Le he pedido, yo voy como músico, Mercedes, te ofrezco mi servicio, no sé, puedo tocar la quena, puedo tocar la percusión, el violín, y llevé todo un arsenal de instrumentos, charango, por ejemplo, y sobre todo la percusión que ella no tenía. Ella tenía la batería de Osvaldo Avena, pero cuando ha vuelto ha tenido que poner una percusión, porque yo le he llenado bien el espectro sonoro, con charango, con silcus, con quena, con violín, ¿viste? Una variante de sonido, y ha sido muy lindo, porque de ahí, bueno, primero que ella me ha pagado como a un músico, y después también me ha dado un regalo para que yo tenga un alivio un poco más cómodo. Es decir, se comportó como una abuela del hijo que vos ibas a buscar, o como si fuera otra madre tuya. Sí. Es bueno contarlo, porque no es tan frecuente, y muchísimo menos entre figuras tan consagradas. Peteco, que cantes lindo esta tarde en el Parque Lezama, que evoques bien a Mercedes Sosa. Gracias por haber charlado con nosotros en este programa especial que hacemos. Gracias a vos, un gran abrazo. Y ya tenemos que arreglar para ver si nos encontramos en el estudio. Cuando quieras, estás invitado permanente, te esperamos acá, pero después le decimos a nuestro productor, a Rodrigo Lamardo, que lo concrete. Bueno. Abrazo grande. Peteco Carabajal está yendo rumbo al Parque Lezama, va a cantar en un rato va a hablar Cristina. Allí es una celebración con banderas argentinas del Día de la Independencia. Mercedes y Peteco juntos. Y el tema que aquel día en la casa de Mercedes, Peteco cantó y Mercedes hizo propio. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos
Las anécdotas del comportamiento como maternal de Mercedes Sosa con grandes músicos más jóvenes que ella, desde Charly García a Fito Páez, pasando por León Gieco y Facundo Ramírez, por dar ejemplos, por Charly García, por Luis Alberto Spinetta, por Fito Páez, por Antonio Tarragorros, por Teresa Parodi, por Liliana Herrero, son numerosos. Aquella que estaba en condiciones de tutearse con las estrellas más importantes del mundo de la música del planeta Tierra, con Pavarotti, por dar un ejemplo, o aparecer en el Carnegie Hall y que hubiese 15 minutos de aplausos a su figura y que todo el mundo le hiciera reverencias como la reina de la canción, que en realidad era. No solo no tenía ningún problema, sino que buscaba mucho el contacto con los más jóvenes, con los que consideraba talentosos, los amparaba, los cantaba, los incorporaba a su vida y a su música. El comienzo de la carrera de Mercedes Sosa tuvo que ver también con Ariel Ramírez, que la convocó para algunas obras importantísimas como Mujeres Argentinas. Con Facundo Ramírez, el hijo músico, pianista y actor de Ariel Ramírez, Mercedes también cultivó una relación hermosa. Hola querido Carlos, te saluda Facundo Ramírez en este día tan especial que es el Día de la Patria, y es el día en el que hace muchos años, allá en Tucumán, nacía también una mujer que le puso voz a nuestra patria. Me refiero, por supuesto, a nuestra amada Mercedes Sosa, la que nos dio su voz, la que con su voz cantó nuestros sentimientos, la que con su voz le cantó a los trabajadores, a los que, como decía Horacio Guaraní en su canción Si se calla el cantor, a los que estaban condenados a andar sin manta, a los que siguen estando lamentablemente condenados a andar sin manta, la que unió nuestros pueblos con su canto, nuestras provincias, de norte a sur, de este a oeste, la que logró que en sus recitales multitudinarios, hombres y mujeres, niños, adolescentes, de todas las clases sociales, se unieran en una ceremonia única e irrepetible cada vez que ella cantaba. Ella cantó nuestra historia, cantó nuestras canciones de todos los géneros musicales. Ella unió puentes, juntó a los artistas, hizo que todos los artistas nos diéramos la mano entre nosotros y expandió con su canto las fronteras de nuestra patria para esa patria más grande aún, que es el enorme y castigado continente sudamericano. Cada 9 de julio pienso en lo mismo. Hoy es el Día de la Patria y Mercedes Sosa le dio a nuestra patria la más bella voz que conoció la República Argentina. Te mando un abrazo enorme, que estés muy bien, te abrazo con el corazón. La más bella voz, dice Facundo Ramírez sobre Mercedes Sosa, aquí están juntos, que conoció la historia de la Argentina. Este es Facundo con Mercedes en un tema de Ariel Ramírez y Félix Luna, Dorotea la cautiva. Mercedes no cantaba igual a los 20, cuando cantó en el casamiento de mis padres en Mendoza, en enero del 58, que 40 años después. La voz de Mercedes, según fue pasando el tiempo, fue sumando. Ayer Flor Bobadilla Oliva, que cantó anoche en el Teatro Argentino de La Plata, en un concierto de Mercedes Sinfónica, y que había elegido cuidadosamente las 3 canciones de ella que iba a interpretar, las 3 compuestas por mujeres, Violeta Parra y María Elena Walsh. Nos dijo que la voz de Mercedes en cada interpretación armaba un
paisaje, pintaba un cuadro. Esta noche en el Teatro Colón, en un concierto de homenaje en que el streaming Olga va a transmitir en directo y para el que se agotaron las entradas, lo mismo ocurrió anoche en La Plata, entre otros intérpretes va a cantar Lidia Borda. Lidia Borda, Carlos Polimeni te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Independencia, feliz día para vos, Lidia, que tenés mucha patria dentro y un montón de independencia. ¿Qué pensás, qué sentís cuando escuchás la voz de Mercedes? Tanta cosa, pero sobre todo mucha emoción y mucha conmoción, ¿no? Siempre es conmovedora la voz de Mercedes. Yo escuchaba recién ese fragmento de Dorotea la Cautiva y te brotan las lágrimas porque, bueno, esa obra particularmente a mí me parece bellísima, bellísima, pero bueno, la interpretación de Mercedes siempre está, qué sé yo, es como si habláramos de Gardel, ¿no? O sea, son personas que inventaban todo cuando cantaban, inventaban todo, y lo que estaba en las letras y en las músicas era siempre revolucionario, en la voz de Mercedes, ¿no? Si tuviéramos que hablar de un legado de Mercedes a la música popular argentina y específicamente a las mujeres que cantan, ¿cuál te parece que sería su legado? Lo que pasa es que para mí Mercedes es como la naturaleza de la cantora argentina, digamos. O sea, para mí es la madre de todas. Ha soñado su madre, artista. El disco tiene una característica, es un homenaje al repertorio de Mercedes con cantantes post-Mercedes. Cantantes, cantoras y cantores. A veces con 2 palabras se dicen un montón de cosas, todo cambia, pensémoslo. Este es el poliinstrumentista tucumano Manu Sija. En un ratito estará aquí también con nosotros, una de las grandes figuras de la renovación del folclore. Es el pibe de Tucumán que aprendió solo a tocar un montón de instrumentos y un día haciendo un tema de Pat Metheny en un show en Nueva York, vio que estaba Pat Metheny en el espectáculo, lo había conocido por una grabación en YouTube. Y no solo eso, sino que se declaró su admirador. Los grandes son siempre así. Los pequeños, los mediocres, son aquellos que se creen en el pedestal y nunca bajan. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Santiago del Estero te espera en julio. La Madre de Ciudades cumple 472 años y durante todo el mes se llena de música, danzas, sabores y emoción. Ferias, muestras culturales, gastronomía típica y el calor único de su gente. Descubrí su tradición y la energía que la hace eterna. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19, en Bargoglio, Bacacay 2414, en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Roberto Caballero está en AM530. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una condena a 25 años de prisión que tenía un cura abusador de menores, José Hilarraz. Pero bueno, queríamos hablar con una de las víctimas de este cura abusador. Y está en línea Maximiliano Ilarza. La verdad que es un mamarracho, digámoslo en todo sentido, ¿no? Porque digamos que esta gente no se cura más y bueno, la verdad que no habría que hacer algo en la justicia argentina hoy en día para que estos delitos a los menores de edad no proscriban en los años, ¿no? A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Un día charlando en su casa, ese día era el 7 de enero, celebramos en casa de Mercedes Sosa el cumpleaños de mi padre, que vivía en Costa Rica desde el 76, era su amigo desde el 57 y estaba de paso por Buenos Aires. Y le pregunté a Mercedes Sosa, ella estaba sentada en un escalón, un desnivel que había en el living de su casa, enfrente un retrato suyo de Carlos Castañino o de Carlos Alonso, cuando se decidió a cantar canciones de rock. Y me contó una anécdota extraordinaria. Me contó que un día en Madrid, triste, deprimida, pasó por la puerta de un cine y daban El submarino amarillo de los Beatles, una película de Richard Lester de los años 60. Ya en este momento era la década del 80. Sin mucho otro programa para ese día, Mercedes se metió en el cine a ver El submarino amarillo. Una película, como se sabrá, bastante psicodélica. Y que cuando salió muy impactada y se fue a fumar un cigarrillo a un bar en la esquina, dijo para sí misma: la puta madre, me perdí los 60, me perdí los 70. ¿Qué quería decir con eso? Se había perdido el aprecio por la música pop y de rock que había florecido en esas décadas. Ella era una cantante metida en el mundo del folclore hasta ahí. Y en un diálogo con Fabián decidió cambiar esa perspectiva. Empezó a darle bola al repertorio de Charly García, que le entró fácil, al de Luis Alberto Spinetta, que no le fue fácil. Se relacionó con León Gieco, con Antonio Tarragó-Ross, que entonces trabajaban bastante juntos. Y se abrió a los nuevos temas del folclore. Y así mismo empezó a darse el gusto de cantar en público tangos, que desde siempre había querido cantar. Por ejemplo, La última curda. Encontrándose siempre con la respuesta de sus entornos y de los que supuestamente sabían: no, Mercedes, vos, la verdad, cantás folclore. Y no era porque no pudiera técnicamente cantar otras cosas, era por el conservadurismo de aquellos que creen que hay que quedarse estacionado en el asunto de su éxito anterior. Mercedes, que había hecho un disco entero con canciones de Yupanqui, un disco entero con canciones de Violeta Parra, que había homenajeado específicamente a algunos grandes autores, hizo un disco completo con Charly García, con temas de Charly y producida por Charly García, que hizo con eso cosas como estas.
Si saben de alguien que se sienta solo ahora, enciendan la radio o sugiéranle que vaya al Parque Lezama. Marina Eliezer está ahora en el Parque Lezama. Marina, buenas tardes. ¿Cómo está eso? Buenas tardes, feliz Día de la Patria, Carlos, querida audiencia. Acá estamos en las escalinatas del Parque Lezama, el tallado de albiceleste, y gente festejando este día. ¿Qué más que decirte que peronista? Porque casi primaveral en este invierno. Este día patrio, esperando las palabras, lo que escuchan es a Barbarita Palacio feo, y estamos esperando las palabras de Cristina Kirchner, conductora del movimiento peronista. Bien, me parece que está cantando el grupo Duravita ahora. Duratierra, perdón. Duratierra. Porque veo a Micaela Vita acá desde la pantalla en la propia transmisión de la M530. Sí, que justo habían hecho un pitch con Barbarita, pero sí es Duratierra, es verdad, Carlos, qué buen oído. Y después vendrá Barbarita Palacios, y después vendrá Teresa Parodi, y después vendrá Peteco Carabajal, entre otras propuestas, ¿no? Exactamente, es un día realmente muy, muy hermoso. La gente está con sus niños, con sus mates, con sus banderas. Hay desazón un poco por esta situación un poco antidemocrática que estamos viviendo. Realmente esta congregación de personas está entendiendo que algo raro pasa en Dinamarca. Algo raro pasa en Dinamarca. ¿Fuiste con tu bandera, con tus chicos? Estoy con mi bandera acá, estoy con mi gente, sí, somos 15 en mi comitiva, Carlos. Ajá. Somos 15 personas que me acompañan, por suerte nunca sola, y en este bondi acá hay mucha, pero mucha gente, viene llegando gente, o sea, se va realmente petando, como se dice en España, ¿no? Se va realmente poblando y llenando, porque acá hay muchos compatriotas que creen en nosotros, ¿no? No tanto en nombres propios. Bien, qué bueno, Marina, que la pases bien esta tarde. Nosotros, si podemos, cuando terminemos el programa, nos damos una vuelta por ahí. Dale, los espero. Encantada de seguir conversando y contándoles cómo está este día de la independencia, no tan independencia en estos momentos argentinos, pero sí de lo que supimos conseguir. De acuerdo, Marina. Abrazo grande. Argentina con Cristina, dice grande el cartel en el medio del escenario. Escuchan ahí, están comenzando los números artísticos. Que flameando la bandera. Un abrazo grande para vos, ¿eh? Abrazo grande. Chau, chau. Hay uno de los programas de una serie que dio el Canal Encuentro sobre la casa del cónsul cultural argentino en París, el querido Pepe, en que se ve una escena en que en los años 70, en el exilio, se reúne Mercedes Sosa, ahí en la casa de la calle Descartes, con un grupo de gente que incluye a Astor Piazzolla. El programa va narrando cómo, en un momento, Piazzolla dice, quiero tocar el bandoneón. Él no iba a ese lugar, no iba a ningún lugar con el bandoneón, nunca quería tocar el bandoneón si se lo pedían, pero parte una moto de la casa al hotel donde está Piazzolla a buscar el bandoneón, y cuando vuelve, Piazzolla le dice a Mercedes, quiero tocar y que usted cante la última curda. Y Mercedes, mirando con horror a todos, dice, no, toque usted la última curda, yo no puedo cantar con Piazzolla la última curda. Piazzolla toca solo la última curda. Pero después, por muchos pedidos, recuerdan que Julio Lacarra contó aquí una historia de una cena en la casa de mi padre en Costa Rica, en que al final le pide
cantá la última curda, Mercedes. Y Mercedes la canta ahí, la canta luego, en un espectáculo. Era un tango que amaba. Con esas sutilezas de Cáturo Castillo también. El hondo bajo fondo donde el barrio se subleva, donde el barro se subleva. Es un diálogo con Scalabrini y Ortiz, el subsuelo de la patria sublevado, en el 17 de octubre del 45. ¿Qué Mercedes Sosa no podía cantar tango? Qué lindo que está el programa, nos dice Irma Parentela. Estoy mirando los comentarios en el streaming de la M530. Hola, cuánta nostalgia escuchar a Mercedes. Toda su obra y su voz está en nuestros corazones, pero es inevitable siempre cierta nostalgia. Feliz Día de la Independencia, viva la patria, dice Graciela Pérez. Qué grosa Lidia Borda, hermoso homenaje, gracias a todo el equipo. ¿Cuánto dejó Mercedes? Es un sonido de mi niñez hasta ahora, dice Nora Benaglia. No fui al Parque Lezama, pero lo estoy escuchando, dice, los estoy escuchando, Alejandro Semerena. El programa está bellísimo, estoy muy emocionado. Qué tiempos felices aquellos, los de Mercedes cantando por nosotros. Hermoso recuerdo, dice María Cristina Christensen. Algo parecido, Susana Vidal. Qué lindo, dicen Deyanira Sosa, siempre al lado de los grandes, Patricia Pisi. Hubo una época que por su pánico escénico, por su temor a la gente, Mercedes necesitaba entonarse tomando para salir a cantar. En la lista de audios para esta tarde, Charlie Escalante, el 11 es Manu Sija, que está de gira por Europa, está en Viena, la capital de Austria ahora, y para nosotros, convocado para hablar sobre Mercedes, grabó este audio. Buenas, ¿cómo están todos? Aquí los saluda Manu Sija. A Carlos Polimeni, muchas gracias, y a toda la AM530 le mando un abrazo. A la gente que está escuchando en este Día de la Independencia y en el cumpleaños número 90 de nuestra Mercedes Sosa, gran voz, guía de toda la patria y de todos los músicos, sobre todo de los que somos tucumanos igual que ella, me une con gran parte del mundo. Solamente el hecho de decir que soy de Tucumán igual que Mercedes Sosa, y es la voz que me guía en este camino de hacer música de raíz folclórica, de elegir canciones como ella lo hacía. Así que también me ha unido a mucha gente, más allá de que ella ya no está físicamente, me unió a muchos artistas solo con el hecho de ser de Tucumán y hacer esta música. Así que en este día de celebración les mando un gran abrazo a todos y feliz Día de la Independencia. Cuando Mercedes partió, pidió que sus cenizas, luego de la cremación de su cuerpo, fueran esparcidas en Tucumán, donde nació, en Mendoza, donde creció y aprendió, y en Buenos Aires, donde vivió. La cuarta ciudad del mundo a la que amaba era Montevideo, Uruguay. Allí sintió que por primera vez la trataban como una artista importante a principios de los años 60, cuando aquí nadie la contrataba y la mayoría no confiaba en ella. Hasta que Cafrune, en el 65, hizo un gesto enorme en el Festival de Cosquín. En ese Festival de Cosquín, en que Cafrune terminó presentándola de prepo, y alguien, Julio Marvis,
fuera del plano de lo público, dijo: ¿quién es esa negra con aspecto de sirvienta que está en mi escenario? Esa que estaba arriba de su escenario era la señora que cantaba así al Jardín de la República. ¿Recuerdan los espectáculos en vivo de Mercedes? En este tema, como en La Flor Azul, Mercedes se paraba y bailaba. Recordaba, además, las épocas en que de joven en Tucumán y en Mendoza se prendía. Se prendía en cualquier situación de baile. Es bueno evocarla con todos los matices. Señor Bruno Arias, ¿por dónde se encuentra ahora? Buenas tardes, ¿cómo le va? Maestro Carlos Polimeni, ¿cómo le va? Y a todo el equipo. Bien, ¿dónde anda? Ahora ya en Cava, estoy en una peña acá en Flores, del 9 de julio, estoy por tocar. ¿Cómo están ahí? Bien, celebrando celebrando el cumpleaños de Mercedes 90, mirando y cubriendo también el acto en el Parque Lezama, lleno de banderas. Ahí en un ratito van a cantar Teresa Parodi y Peteco Carabajal. Vos tenés un 9 de julio muy agitado, evidentemente. Venimos de Olavarría y bueno, la verdad que ahí estaba escuchando a los compañeros cómo se manifiesta Mercedes Sosa en cada uno, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de ir a la casa, de compartir, de hablar por teléfono con ella, que cuando hablaba por teléfono, no sé, tenían como una onda especial, El lindo detalle, recordar a Mercedes que a veces ella no sabía el nombre del tema, cuando lo recordaba y lo cantaba. Bueno, te cuento. Rafael Amor, claro, en Carlos Pellegrini enfrente a la embajada. Bueno, ahí estaba grabando cualquier instante. Quiero que escuche estas dos canciones y bueno, cualquier cosa le dejo mi teléfono. Yo me fui y me tiré un lance, como un lance así de entrador, se la di al guardia del edificio y a la semana y media me llama alguien por teléfono y me dice: hola, sí, habla, ¿está Bruno? Sí, ¿quién habla? Le habla Mercedes Sosa. Y yo me río y le digo: ¿quién? No le creía, ¿viste? Pensaba que me estaban bromeando ahí. Y entonces después me pongo en serio y le digo: ¿quién? Le habla Mercedes Sosa. Uy, ¿para qué? Ya estaba saltando así como perro con dos colas, ¿viste? De la alegría. Y yo en ese momento, imagínate, venía de Jujuy, no tenía ni 10 centavos para grabar en ningún lado, no tenía ninguna estructura de nada.
porque había venido a probar suerte con la guitarra. Y claro, y Mercedes me dice, y me gustó la canción esa, Cuando América, me gustaría que me la mandes a la letra por fax, porque ella siempre te pedía la canción porque le mandé la letra al fax. Para estudiarla, Entonces, claro. entonces yo voy, le mando todo, y me pregunta ahí al toque, ¿dónde estás grabando? Me dice, ¿no? Y yo estaba grabando cerca de Chacarita, por ahí en el estudio, del legendario Eddie Sierra, ¿te acuerdas? Eddie Sí. Sierra, bueno, con él ahí en ese estudio estaba grabando, y claro, yo le digo, no, queda allá, y me dice, pero ese estudio me queda lejos, me dice ella, y yo de Gil que soy, no se prende la lamparita, y le digo, no importa, Mercedes, si quiere grabar usted la canción, nosotros vamos a su casa, traemos todo, grabamos, pero en ese momento es como que no tenía ninguna estructura ni nada, ni cómo solventar nada, entonces era como tan lejano poder decirle eso y no me di cuenta, y bueno, pero al final después con el tiempo ella me invitó a Folclorista, después fui a la casa también, que hay varias anécdotas en su casa, y bueno, después grabé en el himno nacional argentino, en el disco Cantora 2, ¿no? Había un montón de folcloristas cantando, y ella hizo un espectáculo en ND Teatro donde invitó a folcloristas. Me acuerdo que estaba Franco Luciani, Orozco Barriento, Néstor Garnica, Mota Luna, el Bebe Ponti, Duende Garnica. Había un montón de artistas nuevos, que ella como que fue la madrina, y ahí en eso estaba yo ahí cantando Samba de los Mineros, me acuerdo, con ella abrazándola, dándole un beso. Imagínate lo que fue cantar al lado de ella, ¿no? Fue algo tremendo, y es como que te emociona de una forma única, ¿no? No sé si habré sentido algo así, cantar con alguien. De verdad no debe haber experiencia como cantar con Mercedes Sosa. Acá te estamos escuchando en la versión de Samba de los Humildes. Estamos hablando con Bruno Arias. Tenés que tocar ahora, Bruno. Gracias por haber charlado con nosotros. Un abrazo enorme. Bueno, para cerrar, lo que quiero decir que ella era humilde, y siempre, por más que fue la voz de América, siempre tenía eso, ¿no? De aconsejar y dar una mano a los jóvenes, de guiarlo y tirarle una onda, ¿no? Yo creo que siempre seguimos con ese camino de ella, ¿no? Es verdad. Hay que ser humilde, digamos. Es un camino que ella abrió, tal vez porque padeció las faltas de apoyo de los más grandes en general cuando era joven, y después se dedicó a eso ella como si se tratara de una forma de ser profesional, al mismo tiempo siempre amante, siempre amateur. Abrazo, Bruno. Abrazo grande. Bruno Arias, uno de los ahijados artísticos de Mercedes Sosa, cantando con ella. Y ahora la versión de Corazón Libre de Rafael Amor. El otro día Bebe Ponti y ahora Bruno Arias trajeron a colación esta su interpretación. En los coros Bruno Arias y dos de los sobrinos músicos de Mercedes Sosa.
15:32 ahora, mientras estamos aquí, progresa en el Parque Lezama la celebración del Día de la Patria, el banderazo con música que va a incluir además un poco más adelante las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, que por tercera vez en un acto público va a hablar por WhatsApp desde su domicilio de detención. Hace un ratito charlamos con Peteco Carabajal, que estaba por la zona llegando al lugar. Ahora está cantando en el Parque Lezama Peteco. Argentina con Cristina es la consigna. Está cantando Digo la Mazamorra. Un mar de banderas argentinas frente a Peteco cantando en el escenario en el anfiteatro del Parque Lezama. El día que fusilen a poetas por haber traicionado, escribió Antonio Esteban Agüero, tal vez a mí me salven estas palabras. Regale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades del norte, su gusto americano, y muchos que olvidaron sus amores. En un día re especial de la historia argentina hacemos un programa re especial. Ya verán que combinando muchos elementos no sería posible que ustedes escuchen o vean en el streaming esta edición especial de nuestro programa de lunes a viernes si no mediaran los compañeros que trabajan con nosotros. Luciano Murat en la producción, Rodrigo Lamardo en la coordinación y producción general, Martín Suárez en el móvil, Marina Glesser en la plaza, en la operación de sonido Charlie Escalante, Vicente Castro en la operación de video, ni el trabajo de nuestros compañeros en las redes. Saben, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, transmitimos en YouTube. El WhatsApp de la radio es el 11 32 00 0530. Y aquí estamos, dando todas las batallas que hay que dar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados, levadura del barrio portuario que
que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros. De Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo. La Valle 3636. Domingos 20 y 30. Entradas por alternativa. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Soy Victoria Birchner y acá estoy con ustedes en este día celebrando a Mercedes, hoy y siempre. Mercedes es nuestra patria, Mercedes es ese abrazo al que todos queremos volver, aunque no la hayamos conocido en vivo, muchos de nosotros, no hayamos tenido el honor. Ella representa el abrazo, representa la patria, ha representado tantas cosas en épocas donde algunos temas no eran moneda corriente, como la conciencia de lo colectivo. Ella siempre ha abierto el camino a artistas nuevos y eso es muy representativo de ella y de lo que queremos quienes la admiramos y a quienes nos importa el otro, la otra, y como decía, la patria, lo nuestro. Bueno, Mercedes es faro, fue y será maestra por siempre para quienes cantamos
y para quienes amamos lo nuestro. Así que la celebramos hoy y siempre. Gracias por este homenaje. Un abrazo grande. Señoras y señores, Mercedes Sosa. ¿Quién la presenta así? Joan Baez. Van a cantar juntas Gracias a la vida. Una de las máximas voces de la historia de la humanidad. Un símbolo del compromiso social y político desde que empezó a ser novia de Bob Dylan hace 60 años. Canta y por momentos se empequeñece Joan Baez al lado de Mercedes Sosa. La primera vez que Joan Baez vino a cantar a la Argentina, la dictadura militar prohibió el show. Pasaron un montón de cosas graves en ese contexto. Y Mercedes no solo la alojó en su casa y la protegió todo lo posible, sino que ayudó con Antonio Pérez Esquivel a que pudiera irse Joan Baez de la Argentina sin sufrir más represalias de aquel gobierno. Cada vez que Joan Baez cantaba el himno de Violeta Parra, pensaba en que había aprendido la canción en castellano. Joan Baez, apellido latino, era hija de mexicanos. Escuchando el disco de homenaje a Violeta Parra de Mercedes Sosa. Sobre el tema del que hablábamos recién, los nombres de Mercedes, para una mayoría de personas que no la conocían, la negra. En su casa, Marta. Artísticamente, Mercedes. En realidad se llamaba Aide. El padre le puso Aide. Bueno, ella misma cuenta, es el audio 4 de nuestra lista, Charlie, esta historia de la nominación. Cuando cantó por primera vez en radio, ella dijo llamarse Gladys Osorio. Porque mi papá me iba a poner Aide Mercedes, que es mi nombre verdadero en el momento, y mi mamá le dijo que me ponga Marta, y él no me quiso poner Marta, me puso el nombre de mi abuela Mercedes y de mi primita Aide, Aidecita, que era muy adorada por todos los tíos. Entonces mi mamá se enojó y dijo, le voy a decir Marta para toda la vida, y me dijo Marta para siempre ya, ¿no? Marta para siempre, muchas Mercedes, muchos nombres. Ella no pensaba que al comprometerse, al profundizar en ese compromiso, había perdido, sino que había ganado. Si no hubiera pensado como pensaba, venía de un hogar peronista, adhirió fuertemente a las estéticas del Partido Comunista, salió de ahí, se enamoró del proceso de los gobiernos kirchneristas. Hubo muchas Mercedes en Mercedes, pero si no hubiera mediado su compromiso, pensaba ella, hubiese sido una cantora común. Todo una manera de pensar también la mía, que ha sido premiada, porque todo esto no son premios solamente porque yo canto, sino porque pienso en los seres humanos, pienso en la injusticia, pienso en que si yo no hubiera pensado de esta manera, otro hubiera sido mi destino. Hubiera sido una cantora común. Entonces eso es lo que yo
Y con la voz combinando bien en serio. Hay un video en YouTube que acompaña a los videos de la interpretación en estudios del tema, en que Spinetta dice, y bueno, canté con Mercedes, ya está. Y las bromas que mutuamente se hacían en el proceso de la grabación para distenderse un poco. Y a esta hora, a las 15:50, incorporamos a este programa especial, Día de la Independencia, acto en el Parque Lezama, aniversario 90 del nacimiento de Mercedes Sosa, la voz de nuestro compañero Juan Carlos Jurio, secretario general del Partido Solidario, además de director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, este 9 de julio, como todos, nos encuentra un cumpleaños de Mercedes. Claro que en esta oportunidad es un número redondo, muy simbólico, y también, bueno, con una situación política en el país que yo diría comienza a tener para el campo popular ciertas señales interesantes, luego de una etapa, de una fase bastante incierta y oscura, luego de octubre del 23 y el reflujo que eso trajo en el campo popular, porque tanto por la fuerte presencia en las calles de luchas sociales de tantos sectores de trabajadores, de la cultura, de intelectuales, de científicos que, en fin, resisten y luchan contra este plan económico, hay también en el Parlamento Nacional un cambio, pareciera cualitativo, muy grande, de las distintas representaciones para enfrentar las políticas antipopulares, antinacionales del gobierno. Hay la misma voluntad, pareciera, y cambios en gobernadores que hasta aquí, bueno, se fueron subordinando, aceptando, allanando a las políticas del gobierno. Hay planteada una suerte de gran convocatoria nacional a favor del Garrahan, que no es solamente la lucha de los trabajadores del Garrahan, sino una respuesta de la sociedad democrática a favor de la salud pública, defendiendo ese emblema, ¿no? De forma tal que, bueno, daría la impresión que puede ser que nos estemos acercando, desde el punto de vista de la opinión pública del pueblo, a un punto de inflexión de la influencia del mileísmo y de la derecha a favor del reencauzamiento de las luchas populares, ¿no? Me parece entonces que aquí estamos con este 9 de julio, Día de la Independencia, con un momento interesante, ¿no? Sin lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos. Chau, chau. Juan Carlos Junio, que habitualmente nos ayuda a pensar. Vieron que el presidente Javier Milei dijo que había niebla y por eso no fue anoche a Tucumán, y una gran cadena oficial de radiocomunicación y un acto muy grande que se había preparado, que debía durar 1 hora, decayó en su importancia a nivel nacional, no la importancia que tiene en Tucumán el día, pero según el presidente no había podido viajar porque fue al programa de Luis Majul, ¿no? Porque había niebla, pero resulta que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sí pudo viajar y está presente en Tucumán. No habría sido el problema de la niebla, sino de que había 3 gobernadores, el año pasado hubo 19, vergonzosamente, firmándole un cheque en blanco a Javier Milei. Así está el gobierno de Javier Milei en la realidad, no es lo que pintan los medios de comunicación. Nosotros estamos homenajeando a Mercedes, que nos parece infinitamente más importante que Milei en el día de su cumpleaños 90 y en el Día de la Independencia, hablando del tema central para entender algo de Mercedes, que ya saben, no componía canciones, sino que las cantaba, nada más y nada menos, las cantaba y para siempre, la inteligencia del repertorio. Los seres humanos nacen con determinado color de voz, con determinadas cuerdas vocales, lo saben perfectamente los médicos.
con oídos, porque es muy importante el oído absoluto o los oídos de los cantantes, el conocimiento de lo que están haciendo, y sobre todo considero que sobre todo eso es un sentido de la vida y tiene mucho que ver la inteligencia en la selección del repertorio. La inteligencia en el repertorio. Hay otras cosas que están, hay algunas que hay que trabajarlas. Le habíamos prometido a todos, hace 60 años, en el Festival de Cosquín, Jorge Cafrune, atrevido, presenta por primera vez en un escenario de esa trascendencia a Mercedes Sosa. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, una tucumana, Mercedes Sosa. Mercedes en vivo. Fuertemente una voz histórica. Juan Falú, gran guitarrista argentino. Buenas tardes, Carlos Polimeni, ¿cómo va? ¿Cómo le va, maestro Polimeni? Bien, más maestro será usted. Estamos evocando a Mercedes Sosa, estamos terminando el programa, Juan, pero queríamos preguntarte en un pantallazo, ¿qué significa para vos, como artista argentino, la voz de Mercedes? Mucho, porque más allá de exquisita cantora, me parece que ella siempre ha resultado una cuestión muy fuerte, ¿no? Se te corta un poco, Juan, si te quedas quieto. Sí. Hola. Sí. Para mí es que transmite algo muy antiguo y fluye naturalmente de su canto, no es que se lo propuso, sino que fluye con la naturalidad de quien tiene los ancestros ahí a cuestas, ¿no? Y a mí siempre, porque como tucumano, Mercedes canta como tucumana. Y eso es algo que nosotros vamos a advertir porque se nota en la pronunciación. La canción que Mercedes interpretó, en un ratito habla Cristina Fernández de Kirchner, en la Asunción de Cristina Fernández de Kirchner,
en una plaza de Mayo repleta, hoy es un Parque Lezama repleto, junto a León Gieco, que es Himno a mi corazón de Miguel Abuelo. Cuando repasamos la lista de temas, la elaboró Rodrigo Lamardo para el programa, todas las interpretaciones de Mercedes parecen confluir en el río en que las canciones se vuelven himnos y van a dar a la mar del inconsciente colectivo. Esa capacidad de sellar, no con su fama, sino con la calidad de su interpretación, lo que luego se conforma en un repertorio, en el homenaje ayer en el Teatro Argentino de La Plata, en el de hoy, en el Colón, en los discos, en los proyectos que han florecido, como Mercedes Florecida. Lo que hay es un repertorio. No quiero olvidarme del disco homenaje de Charo Bogarín con músicos de la escena electrónica. Imponente, la Charo cantando a Mercedes. Y lo que eso ha significado por los autores y compositores. Después está el milagro de la voz nativa y amiga. Esa que está aferrada a la tierra, que tiene los pies sobre la tierra y que sin embargo vuela, viaja por el aire. Y al viajar por el aire, ascendiendo, creciendo desde el pie, se convierte en una voz histórica. Mercedes es la historia de la música popular del continente, y no lo decimos desde el corazón caliente, sino desde la serenidad de la reflexión. Pregúntenle, si no, a Chico Buarque de Holanda, o a Silvio Rodríguez. Pregúntenle, si no, a Joan Manuel Serrat, o pregúntenle a cualquier músico popular de la lengua latina. Y si no, pregúntenle a David Byrne o a Joan Baez, o recuerden lo que Pavarotti dijo e hizo con Mercedes. La mejor de nosotros. A 90 años de su nacimiento, un 9 de julio, 2 semanas después de la muerte trágica de Gardel, recordamos a Mercedes Sosa, legendaria por donde se la observe, nuestra como pocas otras cosas. AM530. 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 Que la radiocomunicación es imagen.